Cuarto segmento, bienvenidos nuevamente, cuarta parte de esta poderosa lección 31, el segundo nacimiento. Bueno, entonces surge una duda. Si Pedro afirma en Primera de Pedro 1:23 que el renacer acontece de Cristo, de Jesús, porque Él es la semilla incorruptible, ¿no está eso confundiendo nuestras mentes y enredándonos? ¿Cómo puede ser nacimiento del Espíritu Santo y el renacer, ser renacido de Cristo, que es la semilla incorruptible? Vamos a entender Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, uno en propósito, en ideas, en ideología, en principios, en planes, en programación, en atributos, es uno. Hablando de la unidad, la unicidad de Dios. Ahora, en Juan 10:30 leo, Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Recuerda que fue la ocasión, pues, el 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Él está usando el lenguaje de Deuteronomio 6:4, donde dice, oye, oh Israel, Jehová es vuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí está diciendo, el Padre y yo somos uno. Y ahora presta atención a lo que nos dice el mismo Jesús en Juan 14:23. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La versión Biblia al día dice, y haremos morada en él. Y Juan nos dice en una de sus carticas que el que tiene al Padre tiene al Hijo. ¿Cómo así? Ahora también entró el Padre en la escena del renacimiento. Literalmente Jesús está diciendo, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. ¿Cómo eso es posible? Además, nos dice aquí la Biblia, que ya lo vamos a ver en las preguntas que siguen, que el renacimiento, el renacer acontece del Espíritu Santo. Entonces pregúntate, ¿cómo pudo afirmar Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí? Bueno, ellos son uno. Y si ellos son uno en unicidad, en unión, en principios, en virtudes, en atributos, en prerrogativas, en ideas, en planes, en programas, bueno, etcétera, etcétera. Obviamente que si tú tienes uno de los tres, automáticamente estás teniendo a los tres. Bueno, tú me dirás si hay otra forma de entender esto que acabo de leer de Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Imagínate, o en él. Esto es muy lindo. ¡Qué maravilla! Muy bien, ahora vamos pues a la pregunta número 5. A ver, 5. ¿Por qué aquel que ha nacido de Dios no puede pecar? Primera de Juan 3:9. La respuesta dice, aquel que ha nacido de Dios no puede pecar porque la simiente divina, o sea Jesús, permanece en él. Este versículo menciona la expresión nacido de Dios dos veces. El versículo 9 del capítulo 3 de Primera de Juan. Yo quiero que tú lo leas.
Por favor, léelo con tus propios ojos. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, te hago una pregunta, si es nacido de Dios, ¿de quién es hijo? Es hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios significa todo aquel que es hijo de Dios. Todo aquel que es hijo de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. La misma expresión que usó Pedro en su cartita en 1 de Pedro 1:23. La simiente de Dios permanece en él. Retumban en mis oídos las palabras de Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo había llegado a desarrollar el carácter de Cristo y las personas veían en él los atributos morales y espirituales de Jesús. Imagínate, ya vamos a leer un texto del testimonio de Jesús que dice que cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, nacemos de Dios, así como una plantita, cuando la semilla nace y brota, lo único que hizo hasta ese momento fue nacer. Ahora viene el proceso de crecimiento. De hecho, una de las últimas lecciones se llama Cómo crecer en Cristo, cómo crecer en Jesús. Allí llegaremos. Pues bien, el texto sigue diciendo, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Para pasar por esta experiencia de vivir sin pecar, primero tenemos que llegar a nacer de Dios, a ser hijos de Dios. Lo que quiero destacar es la razón que se menciona como primera razón, que es el hecho de que la simiente de Dios, o sea Jesús, permanece en él. Ya vamos a desmenuzar mejor este versículo en la lección que se titula La victoria. Muy bien, pregunta número 6. ¿De quién afirma Jesús que nace de nuevo? Sí, estoy leyendo correcto. ¿De quién afirma Jesús que nace de nuevo el nuevo Hijo de Dios? Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. Ya los hemos leído y esto es la continuación de las declaraciones que Jesús le hace a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y no naciere del Espíritu, está hablando del nacimiento del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios hay que nacer de Dios. Ahora, para poder entrar teniendo oportunidad, una vez que se ha nacido de Dios, hay que cumplir otro requisito. Habiendo oportunidad, no habiendo nada que lo impida, que se llama el bautismo. El nacer del agua es el bautismo y esta es la lección 32. Ya viene. Y sigue diciendo Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, significa que es espiritual, que ahora el espíritu vive en él. Solo que Jesús lo llamó nacido del espíritu. Está hablando del mismo evento que habla Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 23, el renacer, el renacimiento, el segundo nacimiento. Allá dice Pedro que acontece de una semilla incorruptible, y Pablo dice que esa semilla incorruptible es Cristo. Y el mismo Jesús dice ahora que nace del Espíritu Santo. ¿Cómo eso es posible? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Juan 14, 23. Vendremos a él, al que ama a Jesús, dice Jesús, y haremos morada con él, en él.
Si tú tienes uno de la divinidad, obviamente tienes que tener el Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo. Perdón, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Bueno, está corregido. Ahora vamos para la pregunta bueno, estamos hablando del nacimiento del Espíritu. Pregunta número 7. Según el apóstol Pablo, ¿qué es aquel que ya nació por segunda vez? Segunda de Corintios 5:17. El apóstol Pablo afirma que aquel que ya nació por segunda vez es una nueva criatura. Tiene toda la razón y toda la lógica. Si nace una segunda vez es una nueva criatura, porque tuvo un renacimiento. Vamos pues a verlo. Segunda de Corintios 5:17. Mucha atención a la explicación. Aquí está segunda, capítulo 4, 17 dice, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, eso significa unido a Cristo. Si alguno ya hizo una amalgama con Cristo, fusionó su imperfección, fusionó su humanidad imperfecta con la perfecta humanidad de Cristo, ya hizo una amalgama, una aleación, está unido a Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Nueva criatura es. Es una nueva criatura y varias Biblias dicen nueva creación. Una nueva criatura solo puede ser una nueva criatura o una criatura nueva porque un creador la haya creado de nuevo. Esto acontece por la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Bueno, no lo incluí aquí en este estudio, el texto, pero puedes abrir en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a leerlo. Para que haya una creación, tiene que haber un creador. Cuando Dios diga, voy a hablar solo voy a usar fulano, ok. Cuando Dios diga fulano, porque lo ve derramando lágrimas de arrepentimiento sincero, o aunque no derrame lágrimas, está confesando su pecado, compungido de corazón, entristecido porque sus pecados clavaron al Hijo de Dios en una cruz. Cuando el Creador diga, fulano sea creado de nuevo, por la palabra de Dios, dice Pedro, acontece ese renacer. No lo coloqué en este estudio, está en otro estudio, pero lo voy a leer. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, él dice, por la palabra de Dios, por la palabra creadora. Sí que tienen firmeza ahora las palabras de Pablo, de 2 de Corintios 5:17. Todo aquel que es nacido de Dios, nueva criatura es, nueva creación, porque el Creador lo creó por segunda vez. Vamos pues a la pregunta número 8. Número 8. ¿Qué afirma Jesús que necesita todo aquel que desea entrar al reino de los cielos? Ya comentamos, pero leámoslo. Nuestro Salvador Jesús afirma que aquel que aspira a entrar al reino de los cielos necesita nacer del agua y necesita nacer del Espíritu Santo. Bueno, ya lo leímos, ya lo comentamos, yo me adelanté. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que aquel que no naciere del agua, aquel que no pasare por el bautismo, si nada se lo impide, habiendo sido ya convertido, obviamente,
y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Para verlo hay que nacer de nuevo. Y una vez que lo vemos, ¿qué queremos? Entrar. Pues habiendo nacido del Espíritu, hay que nacer del agua. El nacimiento del agua es el bautismo. Y ya vamos a estudiarlo en la lección 32. Vamos a la pregunta número 9. Número 9. Cuando en un hijo de Dios el yo ya ha muerto, ¿qué afirmación asombrosa puede hacer? Gálatas 2:20. Cuando un hijo de Dios se ha vaciado del yo, del egoísmo, del egocentrismo, y podríamos aumentar esa lista, puede afirmar como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El famoso Gálatas 2:20. Bueno, ya lo mencionamos, pero vamos a abrir la Biblia y vamos a leerlo. Abre tu Biblia, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que está crucificado juntamente con Cristo? No es literal, obviamente. Él está diciendo que ya crucificó el yo, el ego, el egocentrismo, ese deseo de querer ser aplaudido o reconocido, homenajeado, honrado, idolatrado, adorado. Eso es lo que hay en el corazón no regenerado. Él ya había muerto al yo en todas sus áreas, en todos sus tentáculos, ya había muerto y por eso pudo afirmar, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A menos que podamos llegar a hacer esa declaración poderosa, estaremos excluidos del cielo. Pregunta número 10. La número 10. ¿Cómo nació de nuevo Saúl, el cual fue el primer rey de Israel? Primera de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 9. Dice, el Espíritu Santo vino sobre él con poder y fue mudado en otro hombre. Bueno, Samuel recibió una comisión de parte de Dios para anunciarle a Saúl, que era de la tribu de Benjamín, de muy buena familia, que él era el escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. Pero también tenía que decirle que necesitaba nacer del Espíritu Santo, necesitaba el segundo nacimiento. Y tuvo que decírselo. Y en las palabras que utilizó, le estaba haciendo una promesa y también una propuesta de parte de Dios. Vamos a leerlo, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Por cierto, si este no es el mejor versículo de la Biblia, es uno de los mejores versículos de la Biblia, donde se nos dice cómo acontece el segundo nacimiento. Ten en cuenta que esto está aconteciendo alrededor de 1000 años antes de que Juan Bautista comenzase a bautizar, porque el nacimiento del Espíritu no tiene nada que ver con el nacimiento del agua. El nacimiento del agua no es el método para que nazcamos del Espíritu. Faltaban 1000 años para que Juan Bautista comenzase a bautizar. Vamos a leer el texto. Mira, dice, entonces le dice Samuel a Saúl, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder
y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Literalmente esto aconteció. El Espíritu Santo vino sobre él con poder y lo mudó en otro hombre. Aquí tenemos para leer solamente el 9, pero yo quiero leer después del 9 también. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Terminó la conversación con Samuel y se dan la espalda. A ver, por este lado. En ese instante, en ese segundo, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl con poder y lo llenó, lo convirtió, porque dice que lo mudó en otro hombre. Me gusta el 10. Bueno, leámoslo. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, porque Samuel le había dicho que una compañía de profetas vendría y se encontraría con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, aquí está la reconfirmación, y profetizó entre ellos. Muy bien, esto es maravilloso y ya continuamos.